el milagro de la consolación. ¿Cuál es el tema? El milagro de la consolación. El texto que vamos a leer, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 25 al 31. Dice la Biblia de esta manera, Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Buen Dios y Padre bueno, te doy gracias, porque nos estás trayendo un mensaje, mi Dios, que tiene como propósito enseñar a la iglesia a no confundir, a no vivir confundida ni engañada con sensaciones emocionales y creer que esa es la auténtica demostración del poder del Espíritu Santo. La consolación que hoy nos permitirás enseñar, mi Dios, es una obra auténtica, legítima, bíblica, de la obra del Espíritu Santo. Permítenos, Padre, que tengamos entendimiento para que podamos disfrutar estas maravillosas enseñanzas conforme tú las diste, de tal manera, mi Dios, que podamos clamar por una consolación auténtica y recibirla de ti, tal y cual tú la das. Gracias, mi Dios. Eso queremos, pedimos entendimiento de la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados, los que se pusieron de pie. Hermanos, de esta porción no es una porción aislada. Ya vamos a descifrar cuál es todo el entorno que hay en relación a este pasaje bíblico. Lo que nos muestra claramente la Escritura es dos maneras diferentes de ver las mismas cosas. Hay dos maneras diferentes. Hay cosas, amados, que el mundo las ve de una manera, tiene una óptica acerca de una situación, y Dios las ve de una manera completamente distinta. Hay maneras de ver las cosas. Uno las vemos conforme a la dirección del Espíritu Santo y otra gente las ve totalmente desde la óptica carnal. Otras gentes ven las situaciones de la vida y de la fe religiosamente y no espiritualmente. Y muchas veces, amados hermanos, y esto es lo peligroso con nosotros, vivimos experiencias aparentemente de Dios y nada tienen que ver con Dios. Nosotros nos hemos enfatizado en nuestra iglesia a permanecer en la verdad, a apartar de nuestras creencias y costumbres las cosas que no son correctas, que no son conforme a la palabra. Y hemos descubierto que a la gente le gusta más lo falso que lo verdadero. Ayer tuve un diálogo con un hombre que neciamente me dice, sabiendo que soy pastor,
y me dice, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Que no sabe que la religión católica es la verdadera. Y lo dejé hablar. A partir de eso usted se puede imaginar todas las cosas que me dijo, pero me dio interés en escuchar hasta dónde una persona, era un muerto espiritualmente, por supuesto, porque después hasta de su misma religión empezó a decir cosas bien feas. Pero hay gente que piensa así, hay gente que sabe argumentar el error, la mentira, y la alimenta con una palabrería que a cualquiera convence. Y a la gente, hay gente que al escuchar a ese hombre, estoy seguro que le dicen, tiene razón, qué inteligente este hombre. Pero lo que está hablando es una sarta de falsedades y no tienen el mínimo reparo en hablar conmigo. Quizás, yo creo que quizás por ser una persona ya muy mayor, no se acordaba de quién yo era. Pero me dio interés más de oír hasta dónde es el atrevimiento que tiene para declarar como verdadero lo que él no conoce. Amados hermanos, el verdadero evangelio es absolutamente bíblico. Oiga bien, el verdadero evangelio es santo, es puro, es sin contaminación, es totalmente sin error. No extravía. El verdadero evangelio no lo va a extraviar. El verdadero evangelio lo va a llevar absolutamente al cielo. No lo va a llevar por un camino aparentemente recto y el final va a ser el infierno. Amado hermano, se trata de entonces de mandarnos nosotros un testimonio verdadero de la fe que profesamos. Porque no quiero, amados hermanos, que ni ustedes ni yo vivamos engañados, amparando nuestra fe en cosas que no existen, que no son. El Señor Jesucristo le estaba diciendo en esta porción a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Y claramente dice, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo le gusta más la paz a la gente? ¿Como el mundo la da o como Dios la da? No, hermano, ni siquiera ustedes saben cómo da la paz el Señor. Nosotros seguimos entendiendo la paz como la ausencia de conflicto. Pero hermanos amados, la paz que Dios da, la paz que Jesús da, es una paz que nosotros necesitamos conocer verdaderamente. ¿Quiere conocer esa paz como Dios la da? ¿O quiere seguir viviendo bajo sus conceptos y su entendimiento de lo que es a su manera la paz? Esto, amados hermanos, debe de explicarse con la mayor y la mejor amplitud posible, porque nosotros tenemos que entender que las obras de Dios en nosotros, a partir solamente del momento de la conversión, son un milagro. Nadie se salva por mano y decisión humana. La salvación es un asunto de Dios. Dios es el que la da. Dios es el que la concede. Dios es el que a uno por su pura gracia le permite aceptar esa fe y por la obra de su Espíritu Santo nos permite permanecer en esa fe. Nadie sería cristiano si el Espíritu Santo no lo mantiene dentro de la verdad. Pero amados hermanos, les quiero explicar con alguna amplitud en cómo es que se llegó a este pasaje que les explico. Estamos hablando de estas palabras, las dijo el Señor en la noche después de que había cenado, la última cena, o sea, la noche de jueves para viernes. Era el día en que Jesús lavó los pies a los discípulos. Recuerda usted que en el aposento alto, antes de servir la cena, el Señor lavó los pies a sus discípulos. Y en esa ocasión, fíjense ese momento, quiero que vayan ustedes poniéndole atención a lo que voy diciendo. En el capítulo 13 del mismo Evangelio de Juan, en el versículo 7,
cuando el Señor le quiso lavar los pies a Pedro, le dijo Jesús en el 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces le estaba diciendo, mire, sencillamente Pedro, que era el apóstol quizás más cercano al propio Señor Jesucristo, no entendía el significado del lavado de los pies. Y era el apóstol Pedro. Eso nos da una idea que el mismo Señor entendía que sus seguidores no comprendían exactamente qué es lo que el Señor les decía ni por qué lo hacía. Más adelante en el versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, oiga bien, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Qué denota la pregunta? Muchachos, ¿han entendido lo que les he hecho? ¿Y la respuesta cuál sería? No sabemos por qué nos has lavado los pies, Señor. De verdad, ni siquiera sabemos por qué nos has traído aquí a celebrar la cena. Pero como tú dijiste que viniéramos, aquí estamos. En alguna forma lo que sostuvo a los apóstoles en su fe rudimentaria era la confianza que tenían que Jesús era verdadero, que Jesús era el Señor, pero no entendían nada. El Señor mismo le dijo a Pedro, tú no comprendes lo que yo estoy haciendo, más lo entenderás después. Ese después es la parte que nos toca a nosotros. Pero en ese momento, un día antes de morir, los apóstoles no entendían nada de lo que el Señor estaba haciendo. Y muchas de esas cosas nos pasan ahora también en nuestro cristianismo incipiente. ¿Verdad que hay cosas que no las entendemos de la Biblia? ¿O la entendemos toda, hermanos? Mire, le voy a dar una cita solo para que vea. Ahí en Juan 13, 31 y 32. Solo se la voy a leer y me dice si la entiende o no. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hasta ahí. ¿Entendió? ¿Entendió lo que eso significa? Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero hermanos, si no se entiende, hay que explicarlo. Y amados, el entendimiento de estas cosas es responsabilidad suya adquirirlo y preguntar a dónde está, quién puede explicárselo, para que no se lo explique uno que sabe menos que usted. ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Buscamos explicaciones de la Biblia y le preguntamos al que no sabe, al que no entiende, al que todavía no ha recibido aquel espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo que Pablo le dijo a los efesios que deberían de orar para recibir. Hermano, se va a morir usted y se va a quedar sin entender solo esos 2 versículos. ¿O va a interesarse por averiguar qué significa eso? Porque hermano, esos solo son 2 versículos. Ya le dije que los apóstoles tampoco entendían por qué Jesús le lavaba los pies. Y entonces, estas palabras que les acabo de leer, esos versículos, son las primeras palabras que Jesús pronunció. Inmediatamente Judas se levantó y salió del aposento. Ahí está al final de el versículo 30 del capítulo 13. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, refiriéndose a Judas saliendo del aposento. Y uno puede pensar, ¿y por qué el Señor dijo esas palabras? Salió Judas y él habló de glorificar. ¿Verdad que no se entiende? Entonces, hermanos, fíjense bien, no estoy acusando a nadie por no entender. Estoy demandando a los que sin entender pretenden explicar lo que ellos mismos no tienen entendimiento. Eso, hermanos, no se tiene que hacer, porque entonces vamos a cifrar nuestra fe en una enseñanza equivocada. Miren,
a pesar de que Jesús tenía muy claro que en ese momento sus apóstoles, porque ahí ya solo quedaban los 11, no le habían entendido, Jesús continuó anunciando su pronta partida. Era un día antes de morir, menos de 24 horas antes de morir, Jesús les estaba diciendo, me voy. No, ya llegó la hora. Y eso, hermanos, lo vino anunciando Jesús desde algún tiempo antes. Y los discípulos no entendían qué significaba me voy. Mire, vea el versículo 13:36. Ahí está un poquito más claro. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, ¿y por qué no te puedo seguir ahora? Y ahí fue donde dice el gran atrevimiento, mi vida pondré por ti. Pedro no sabía lo que estaba hablando, no entendía. Nada menos el gran apóstol Pedro en ese momento estaba carente totalmente de un buen entendimiento. Y de 24 horas después Jesús ya no iba a estar con ellos. Entonces, amados, esa es la situación típica de la iglesia hoy. No entienden a dónde vas, Señor, y por qué no puedo ir contigo. Yo creo que yo también le hubiera preguntado lo mismo al Señor en ese momento. Y el Señor le dice, no lo van a entender, no lo pueden entender. Miren, Jesús decía, voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Dice 1 y 2, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros, para vosotros. Mire, nosotros predicamos acerca de ese versículo en los funerales. Pero hermanos amados, no podemos estudiar, solo oír el versículo, solo cuando estemos enterrando a alguien. Esas palabras las estaba diciendo nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo un día antes de morir. Él estaba anunciando que ya se iba. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Y en el versículo 5 le dijo Tomás, ahora ya no era Pedro, sino que Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea que no solo era Pedro el que no entendía. ¿Había entendido Tomás? Tampoco. Y les dije, no entendía, ¿cómo es que te vas? ¿Y cuál es el camino? O sea, ¿por qué camino te vas? Hermanos amados, esto es todo el entorno que el Señor Jesús estaba viviendo y dentro del cual iba a hacer el glorioso anuncio más adelante acerca de la venida del Consolador, el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que entender la enseñanza del Espíritu Santo a la luz de las Escrituras. No podemos salirnos de esto. Tenemos que entender bien el momento en el que el Señor dio estas enseñanzas que son, a mi manera de ver, supremas en el conocimiento de Él. No podemos vivir sin conocer a Jesús. No podemos vivir sin entender las motivaciones que había en su corazón humano todavía para explicarle a la gente la esencia de su obra que estaba pronto a cumplir. Y la gente no entendía. Como probablemente usted diga, ¿y de qué está hablando el pastor ahora? Oiga, y el desafío de los pastores en toda iglesia, si es que nos llamamos pastores, es presentar a Cristo como Cristo verdaderamente es. No un Cristo maquillado de una religión o de una denominación. El Cristo bíblico es este que le estoy hablando ahora. Las letras que están acá son palabras rojas, son palabras del Señor Jesucristo. Y Él estaba comprendiendo la angustia de sus discípulos de no comprender su partida ni cómo iba a ser su partida. Por eso les dice, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Mire, amado, nosotros porque ya por la gracia tenemos la fe de que Jesucristo es Dios. Pero ellos que lo estaban viendo en carne y que conocían su humanidad, han de haber dicho, ¿es Dios este? Porque esa es la fe.
La fe fundamental es creer en Jesucristo como Dios. El misterio no me lo pregunte a mí, eso le corresponde a Él revelarlo. Pero la Biblia eso es lo que enseña, ¿sí? Entonces, amados, ni Pedro ni Tomás, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el camino?, le dijo Tomás. Ahí fue donde Jesús le contestó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el 7 le dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mira la respuesta ahora de Felipe. Felipe, después de esa declaración de Felipe, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Oiga, ¿había entendido Felipe? O sea que ni Pedro, ni Tomás, ni Felipe no entendían. Entonces, hermanos, lo que quiero explicarles es que el entendimiento de las cosas espirituales significa pedir entendimiento a Dios de las cosas espirituales, porque nosotros todavía tenemos una mente tan carnal, tan terrenal, que al igual que los apóstoles, estas cosas no nos entran, hombre. Nos cuesta. ¿Y esto qué quiere decir? Y como no las entiendo, cierro la Biblia. Esa es la solución. Hermanos, la Biblia es amplísima, profundísima, anchísima y bellísima. La Biblia no se puede leer sin disfrutarla. Porque, amado, aquí está la esencia de la vida, la carnal, la terrenal y también la vida eterna. Y nosotros debemos de gozarnos en esto. Si no nos gozamos en esto, si este pan realmente no es vida para nosotros, pensemos si hemos nacido de nuevo. Pero si hemos nacido de nuevo y no entendamos, pidamos entendimiento. Porque estas cosas se pueden entender espiritualmente. Amados hermanos, la pregunta es: ¿tenemos nosotros esa mente espiritual que nos permite comprender la plenitud de la revelación? ¿Verdad que no? Y así se va a quedar. ¿O va a crecer espiritualmente? El crecimiento espiritual significa una mejora cada vez más en el entendimiento de las cosas espirituales, y nuestra conducta moral va mejorando. La santificación se va haciendo notoria en la vida de aquel que realmente encuentra en la ley de Jehová su delicia de vivir. Hermanos, los apóstoles, a pesar de que habían caminado ya 3 años y medio con Jesús, no entendían. No entendían, no comprendían, y por eso estaban afligidos. Y Jesús, mire que el Señor Jesús nos ama tanto, ¿verdad? Que sabe Él, al decir el pobre Señor, bueno, los pobres somos nosotros. No entienden, no entienden, se los digo de una forma, no entienden, se los digo de otra forma, no entienden. ¿Y cuál es la evidencia de que no entienden? Que no obedecen. Sencillamente la desobediencia a Dios es porque usted no ha entendido de la profundidad, de la riqueza de los caminos preciosos del Señor, que el propio Señor Jesucristo vino a señalarlos. Si es el camino, ¿cree usted que a Él le parece que usted ande en tinieblas? Entonces, ¿quién es responsable de andar en luz? ¿Quién es? Nosotros, hermanos. Yo no les puedo alumbrar, la luz no soy yo, la luz se llama Jesucristo. El camino, yo le puedo decir por ahí es, pero el camino verdadero, el que lo va a guiar es Jesucristo. Pero usted no conoce a Jesucristo, entonces estas cosas le parecen, no hombre, bueno, como me dijo ayer el señor aquel, la Biblia tiene un montón de contradicciones. A mí no me parece todo lo que dice, es escrito por hombres. Ay, dije yo, mire, por respeto a su ancianidad, no le dice nada, pero hay gente que piensa así. Entonces ese hombre ni con un garrotazo va a entender. Entonces, pero usted sí, ¿verdad? Usted sí va a entender porque quiere entender, y creo que tiene la vida espiritual en usted para poder desafiarse a entender estas verdades que ahí están. ¿Cuántas veces ha leído el Evangelio de Juan, estos pasajes? Y se llama leer por leer, pero eso se llama leer sin entendimiento. Ya es hora, hermanos,
que comencemos a interesarnos por entender estas verdades tan preciosas. Si no estoy enojado, hermanos, lo que estoy haciendo es desafiarlos a más. Mire, en Dios no hay límites. Por mucho que usted crezca en toda su vida, Dios no tiene límites. Nosotros tenemos límites, pero Él no. Él quiere darnos más. Conóceme, conóceme. Y si los apóstoles no lo conocían, usted puede decir, si los apóstoles no lo conocieron, entonces tampoco nosotros. Ve que no. Y los apóstoles no tenían la Biblia que usted tiene ahora. Ellos lo habían oído nada más, lo habían visto, se gozaban en Él, se maravillaban de lo que Él hacía, pero no entendían. Y las Escrituras nos han sido dadas para traernos entendimiento de Él. Los apóstoles estaban turbados, estaban angustiados. Esa era una causa de verdad meritoria para estar afligido, no entender lo que está pasando. ¿Y cómo responde el Señor? Miren, el Señor responde con una promesa. ¡Wow! Es que el Señor es precioso. Sabiendo que los apóstoles estaban angustiados, sabiendo que Él se iba, entonces les dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador, quiere decir que ya había uno. ¿Quién era? Era Cristo. El Espíritu Santo del que el Señor está hablando es otro consolador, ya no en carne, ya no visible, pero tan real como el Jesús humano que caminaba en las calles de Galilea. Hermanos amados, y el Espíritu Santo está para que esté con vosotros para siempre. Mire, usted cree esa promesa. Si la creyera, se gozaría. Porque, hermanos, esto es prácticamente la puerta de entrada al entendimiento de Cristo. Cristo es revelado hoy por el Espíritu Santo, entendiendo correctamente las Escrituras, no inventándonos un Cristo crucificado en una estampita. Hermano, esa es una burda, horrorosa blasfemia, presentar a Cristo de esa manera. Pero a la gente le gusta, como ve el crucifijo y ve la estampita. Pues sí, ese es Cristo. Y no es Cristo, hermano. Cristo lo revela el Espíritu Santo y lo presenta a Cristo con el nombre. Mire, el nombre que a Cristo le pareció más indicado revelarlo es como Consolador. Él, en esta primera mención que hace del Espíritu Santo, lo presenta como el Consolador. Qué difícil es consolar al que no entiende. Qué difícil es consolar al que no conoce, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo voy a consolar? Es decir, es un creyente cristiano. Se supone que lo voy a consolar. La única manera en que va a haber consolación es que el Consolador lo consuele, ¿o no? Pero, hermano, si no entiende la consolación del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo se va a dejar consolar por Él? Entonces, quiero, amados, que leamos el último ignorante que le preguntó al Señor en 14:22. Le dijo Judas, no el Iscariote, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, este Judas no era el que lo acaba de traicionar, sino que otro apóstol que también se llamaba Judas. Y le dijo el Señor las respuestas que da ante preguntas tan que parece que van a tener una respuesta distinta. El que me ama, mi palabra guardará. Y hermanos amados, esta pregunta es para ustedes. ¿Y ustedes guardan la palabra de Cristo? Se nota el que la guarda y el que no la guarda. Pero pocos son los que la guardan. Quizás porque no se les ha explicado. Hermanos amados, ¿qué es la consolación? Mire, la consolación
en términos de diccionario, es el alivio de la pena o angustia de una persona. O sea, no es una cancelación total de la pena, pero la angustia disminuye sustancialmente y ya no duele tanto. Es una disminución de la intensidad del dolor o pena. Esa es una consolación. Y la consolación es resultado de la obra de un consolador. ¿Qué hace un consolador? Consuela. Y el resultado de esa obra de consuelo se llama consolación. Entonces la obra del Espíritu Santo en esencia es la consolación de las almas pecadoras en esta tierra que no encuentran refugio para su angustia por su propio pecado. Lo que Jesús estaba diciéndoles es que la causa de las angustias, la causa de las penas, la causa de los dolores, ¿cuál es? Es el pecado. Y entonces el Espíritu Santo maravilloso viene dado por el Padre, por intercesión de los ruegos de Cristo, para consolarnos, para disminuirlos la angustia que nos debería causar el pecado que cometemos. ¿Por qué no busca el creyente la consolación? Porque su pecado no le causa angustia. Porque si le causara angustia su pecado, permitiría que el consolador lo consuele. ¿Se entiende esto, hermano? O ya estoy hablando ya muy disparadamente. ¿Se entiende, hija? Va. Entonces, Jesús, en el momento de confusión y desesperación de los apóstoles, les declara la promesa del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque esta es promesa para los hijos de Dios, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, cosa que efectivamente sucedió luego de la ascensión del Señor, de la resurrección del Señor. Hermanos amados, pero fíjense bien, aún con las promesas de consolación que el Señor les estaba dando, los apóstoles no entendían. Es que el punto es que el Señor declara las cosas y la gente no las entiende. Fíjense que si se acuerda el mensaje que dimos en la iglesia el 31 de diciembre, hablamos sobre el espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Cristo, y que esa iba a ser una de las demandas mayores que nos íbamos a dar nosotros en la iglesia para lograr que usted entienda, de verdad, que entienda verdaderamente lo que significa el cristianismo, lo que significa ser cristiano, qué es la fe verdadera, y que usted tenga capacidad de dar razón de su fe. Entonces, primeramente, para entender estas cosas, hay que pedirle a Dios, dame entendimiento, Señor. Porque, amados, una vez Dios le dé el entendimiento, esta revelación la va a ver usted con mucha claridad. Lo que yo hago, le dijo Jesús a Pedro, no lo entiendes hoy, pero lo entenderás después. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo te llene y te dé revelación de lo que yo te acabo de enseñar. Es que, hermanos, no nos conformemos con cristianos que caminamos por esta vida sin entender ni de dónde venimos, dónde estamos, mucho menos hacia dónde vamos. No podemos estar así. Aún, hermanos, el hombre natural siempre necesita consolación, porque la consolación es para el que sufre. Y si nosotros, los que decimos ser cristianos, sufrimos, ¿se imagina usted el sufrimiento de los que no conocen a Cristo? El hombre carnal, el que no tiene a Cristo, cuando sufre, oiga bien, ¿qué es lo que hace un hombre que está vacío existencial? Se van a lugares como aquí enfrente a buscar consolación en el pecado, en las mujeres, en los vicios. La pregunta es, ¿y ahí encontrarán el consuelo que necesitan?
¿Se encontrará el consuelo en una botella de licor, en una cerveza, en una mujer o en un hombre, en cualquier caso? Ahí estará la consolación. Hermano, puede encontrar un atenuante momentáneo para que le diluya lo que le está pasando. Yo he ido a funerarias donde el sufriente es a veces un hijo que se le murió su mamá, pero no tiene a Cristo. Y cuando lo llego a saludar, le digo, pues aquí estamos para servirte. Ah, gracias. Sí, siento bien. ¿En qué ha buscado él supuestamente su consuelo? En una botella. Y a veces con droga hace más efecto, dicen otros. Pero hermanos, nosotros no podemos refugiarnos en vicios o en irresponsabilidad o en el pecado. El hombre religioso, oiga bien, aquel que ya quiere tener alguna noción de Dios, esto es bien peligroso porque busca refugio en los métodos religiosos, en los ritos. Entonces hacen rezos, hacen todas las cosas que se hacen a nivel religioso y si acaso logran obtener algo solamente es resignación. La resignación es muy diferente a la consolación, porque la resignación es nada más un sustituto a la pena que tiene por otra idea que le pone una cuña al dolor como para que lo sienta menos, pero en ninguna forma le cancela, le anula el dolor o la pena, el sufrimiento que está teniendo. Hay otra gente que se refugia en filosofías, en asuntos religiosos, filosóficos. Hay otro que me dijo, mire, yo soy seguidor de Sai Baba. Y ahí me tomo un vaso con ceniza, de lo que sea, y se me van todos. Bueno, hermano, eso es otra farsa. Ninguna de las religiones hinduistas, y las hay por millones, pueden traerle consolación a nadie. ¿O ve usted a ese pueblo de la India carente de sufrimiento? Con tantos dioses a los que apelan. Hermano, es vergonzoso ver cuando uno va por las calles de las ciudades de la India las cosas que hacen en nombre de su religión y la poca o la nula eficacia que eso trae en materia de consolación. ¿Por qué no consuelan? Porque no confrontan al que sufre con el pecado. La gran tragedia es el pecado, hermanos. Y el Señor acá les habla de amarse, relaciona la consolación con el amor, relaciona la consolación con el perdón, relaciona la consolación con la tolerancia que tenemos que tenernos unos con otros. ¿Cómo va a creer que una persona que está enemistada con otra va a poder tener acceso a la consolación si el Espíritu Santo no se mueve donde hay resistencia a obedecerle a Dios? Por eso, amados, nosotros también los evangélicos, el cristiano en ignorancia, busca refugio en los métodos religiosos evangélicos que nosotros tenemos. Falsas demostraciones del Espíritu Santo. Eso no consuela, amados. O sea, hay gente que busca, y mire, y no me voy a detener en mencionar las múltiples falsedades que se hacen ahora acerca de la obra del Espíritu Santo. Y hermanos amados, la gente se deja engañar porque no estudia la Escritura, porque no pide a Dios que le dé entendimiento de la verdad. Por eso es que el verdadero cristiano, el verdadero creyente, es cierto, busca la consolación y la permite solamente cuando es el Espíritu Santo el que la da, como la Escritura la da. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo la quiere recibir usted? Si es como el mundo la da, esa no es consolación. Eso no le va a causar a usted ningún beneficio. Tiene que ser como está escrito. Por eso es importante profundizar en las Escrituras, hermano. Por eso es importante que le amanezca. Mire, hay una gran pereza académica con la Biblia. Pero, amados, es terriblemente grave esa pereza. Yo le voy a contar, estaba dando clases a un grupo
y estaba dando clases acerca del libro de Esdras. ¿Cuál libro dijiste? Esdras. Y eso está en la Biblia. ¿Está en la Biblia o no está? Y empezó, pues claro, a uno le dan un grupo de alumnos en los cuales se supone que ya saben algunas cosas que uno les empieza a dar. Y empiezo y les dice, miren jóvenes, ¿se acuerdan pues que Esdras llegó en cuál contingente de los que retornaron llegó Esdras a Jerusalén? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? ¿Y de qué está hablando? ¿En cuál llegó, hija? Los del bíblico, primero, segundo o tercero. Ya ven, fíjense, es una preguntita, es elemental y es fácil, porque hay un libro entero en la Biblia que le explica. Es en el segundo. Vaya, supongamos que fue un desliz, se les olvidó. ¿Cuál fue la primera acción que tomó Esdras al llegar a Jerusalén? ¿A qué llegó? ¿A edificar los muros, a hacer el templo o a enseñar la ley? Cuando llegó el primero de Zorobabel, llegó a reedificar el templo. Cuando llegó Esdras, llegó a enseñar la ley. Y cuando llegó Nehemías, llegó a hacer los muros de la ciudad. Pregunta, ¿es difícil saber eso? Eso solamente es un elemento histórico. Desde luego que tiene una profunda connotación espiritual. ¿Hasta dónde ha llegado usted en este entendimiento? Ese es un libro histórico que es bastante entendible. No tiene mayor profundidad de enseñanza como tiene este pasaje de Juan. Y estas son las últimas palabras que Jesús dejó registradas antes de morir. ¿Por qué dejó la enseñanza del Espíritu Santo hasta ya antes de morir? Para evitar que lo deformaran. Si le enseñan los primeros días de su ministerio, le aseguro que lo deforman. Los fariseos hubieran entendido eso por otro lado y lo enseñan mal. Por eso la obra final de Dios en Cristo antes de la cruz fue la enseñanza suprema de la obra del Consolador. Y cuando resucitó y les dijo, no se vayan a predicar el evangelio todavía, esperen la promesa del Padre para que hagan toda su obra llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué la llenura del Espíritu Santo? Primeramente, el Espíritu Santo, Él es el que nos va a enseñar todas las cosas. Lee el versículo 26 del capítulo 14. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, si quiere una obra verdadera, el Espíritu Santo es entendimiento de las Escrituras. ¿Quién entiende las Escrituras acá? Hay que tener valor para decir yo las entiendo. Yo las puedo leer y las puedo leer toda la vida y no las voy a entender porque el entendimiento reclama, es concedido por Dios, ¿sí? Hermanos, ¿cómo entonces obra la consolación del Espíritu Santo? Y aquí llevamos a la última porción del mensaje. Jesús fue quien se refirió al Espíritu Santo como consolador. ¿Qué es un consolador? Es un paracleto, del griego es paracletos. Es quien a uno lo fortalece, quien le ayuda, quien lo aconseja, quien es un abogado. El paracletos es un abogado que aboga por su causa, por su alma. Es un aliado, es un amigo. Si usted, amado hermano, no sabe algo, no lo entiende, no se lo explica, hay uno que sí, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a dar entendimiento de las verdades que están escritas, para que la Biblia no la lea así como lee el diario. La Biblia no se lee así, hermano. El diario solo con leer un título ya sabe usted de qué se trata la noticia, pero la Biblia no. La Biblia hay que entenderla. Entonces, el milagro de la consolación
proviene a través de un correcto entendimiento de las Escrituras. Y no es que usted lo va a aprender, yo voy a ir al bíblico, al CCDL. No, es una revelación espiritual. Tiene que ser pedida a Dios. Señor, no entiendo nada de la Biblia. Yo quiero entender. Explíqueme, Señor. Abra mi entendimiento. ¿Se acuerda que en el Evangelio de Lucas, busque un poquito atrás? Porque, para que vea que es un milagro. En el Lucas 24, 45. Veamos el 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué hizo después Jesús? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermano amado, ¿quién de nosotros necesita que el Señor nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras? ¿Verdad que necesitamos eso? Ya lo había pedido antes. Y hay que pedirlo y pedirlo y pedirlo hasta que entienda y entienda bien. Porque, amados, hay un montón de gente que dicen que entienden y no entienden nada y explican lo que no es y presentan como verdadero falsedades completas. Así no se vive el cristianismo, con falsas enseñanzas del Espíritu Santo. El cristianismo enseña el Evangelio por las Escrituras. Esta es la verdad. No, aquí no hay donde perderse. Miren, el Señor Jesús sabía en el aposento alto, cuando estaban haciendo la última cena, que a los apóstoles todavía les faltaba mucho. Y van por pasajes. Se quedó, cuando Judas se fue, él se quedó con los 11 y les empezó a explicar estas cosas. Pero el Señor como que se molesta de repente porque no le entienden. Miren el versículo 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Que no le da a entender como que el Señor, mejor vámonos, porque aquí, si me quedo aquí, no me van a entender. Y del 15 en adelante comienzan a caminar hasta el huerto de Getsemaní. Y en ese caminar es que comenzó el Señor a hablar acerca de Jesús, la vid verdadera. ¿Qué es la consolación que estaba enseñando Cristo ahí a sus apóstoles? Que permaneciéramos en Él. La palabra clave en todo el capítulo 15 de Juan es permaneced en mí. Y esta permanencia en Cristo es una de las grandes garantías que todos tenemos para recibir la consolación que necesitamos. La permanencia. Mire, hermano, se lo voy a explicar. Usted que es señora, la ropa se puede solo remojar. Se le pone, ya está remojada. Usualmente creo que las señoras para planchar la remojan. Pero es solo un poquito de agua. Pero cuando usted la va a lavar, la mete totalmente, la pieza, la empapa de agua, la llena de agua. Igualmente es con Cristo. Quizás usted solo se ha dejado remojar. Y necesita empaparse, sumergirse en Él. Hay un corito que cantamos, vea, sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿Entiende lo que está pidiendo, hermano? Y cuando usted se sumerge, permanece en Cristo, el que prevalece siempre va a ser Cristo. Porque se trata de que uno muera para que Él viva. Muerto yo, entonces Cristo va a ser todo en mí. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas vive Cristo en mí. Entonces, por eso es que Pablo tenía ese entendimiento tan brillante que le vemos en las Escrituras, porque no era él hablando, era Cristo en él hablando. Entonces, ya no es mi opinión. A mí me encantaba cuando el hermano Lisandro predicaba en los primeros días de mi conversión. Y me tocaba, yo sentía que me conmovía mucho cuando él decía en sus predicaciones, dice la Biblia, dicen las Escrituras como está escrito, y a mí me quedaba eso, pero me sacudía.
Porque, amados, cuando lo que estoy hablando es lo que está escrito, ese mensaje tiene poder. El evangelio no es para hacer llorar, ni para ponerlo tembleque. El evangelio es para transformarlo, hermano. Es para cambiarle esa vieja forma y vil que teníamos antes, y ahora el evangelio provoca santificación, limpieza de vida. Mire, la persona que es verdaderamente cristiana desarrolla entendimiento, inteligencia, sabiduría, y no le pesa hablar de Cristo, no se avergüenza de Cristo. ¿Por qué? Porque está totalmente empapado en Cristo, y cuando habla su boca, Cristo en su corazón, de la abundancia del corazón, Cristo en el corazón habla la palabra de Dios. E impacta no solo porque habla, sino que habla con entendimiento. Entonces, hermanos amados, si usted no entiende, entonces tiene que llegar a entender. Los pastores deberíamos de ser los que expliquemos estas cosas. Lamentablemente hay muchos que están totalmente ignorantes de estas cosas, no tienen entendimiento. Y hermanos, en ninguna forma estoy aquí presumiendo de tener ese entendimiento, pero hay cosas que el Señor me ha permitido poderlas explicar, y por eso las explico. Y no puedo decir, el Señor Jesucristo sabía que la gente que le estaba oyendo, sus apóstoles no la entendían, y por eso se cayó. Por eso dejó de decir las verdades. No, simplemente les impuso a los apóstoles el deber de entenderle. Nadie de los que está aquí diga, es que yo no entiendo, es que yo no sé ni de qué habló el pastor. ¿Qué tiene que ver el entendimiento con la consolación? Todo, hermano, todo. Si usted entiende la consolación de Dios, ni la muerte lo va a usted a afectar, porque entiende que todos tenemos un día para partir. Y que Dios, usted entiende también que Dios tiene métodos para cambiar al hombre pecador, para apartarlo del pecado. Los apóstoles acá estaban dudando, y aún el evangelio de Mateo dice que antes de que el Señor les diera la gran comisión, estaban los 11 ahí. Dice, algunos creían, pero otros dudaban. Entonces, para quitarle las dudas acerca de Cristo, acerca del amor de Dios, Dios tiene que usar recursos que muchas veces nos van a hacer llorar, nos van a hacer sufrir. Y la consolación estará en entender correctamente las Escrituras, limpiar nuestro corazón y nuestra mente del pecado que tanto nos gusta, y comenzar a vivir la vida santa que finalmente es el fruto del milagro de la consolación. El que verdaderamente, por eso es que el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué cosa? Recibirán consolación. Es bueno llorar, es bueno llorar, para que el Señor nos consuele, pero nos consuele como Él tiene escrito acá, no como nosotros nos imaginamos. Porque, amados, nuestra consolación es tan hipócrita. A veces, como está llorando, ¿y qué le pasa, señora? ¿Por qué llora? Ay, es que me dejó mi marido. No era tu marido, era el de otro. Y sobre eso la vamos a consolar. Hermanos amados, verá que necesitamos entender. Este pasaje, mire, esto es lo que le acabo de leer. Esto a mí me encantaría dárselo como clase. Y solo estos 4 capítulos que he mencionado, podríamos hacer un CCDL de todo el año para explicarlo. Pero si usted quiere que lo demos, tiene que venir primero orando para que Dios le dé entendimiento. Cuando tenga entendimiento, no le va a importar venir a clases, aunque sea a la 1 de la tarde, porque el Espíritu Santo ya le puso en deseo de entender. Pero si no tiene ese espíritu de entendimiento, entonces va a venir a dormirse y no va a entender, y pasó de noche. ¿Cuánta gente hay que pasa de noche? Yo quiero que entienda, hermano. Y cuando uno pide entendimiento a Dios, Dios se lo da. Fíjese, hija, que cuando yo vine a esta iglesia,
Cuando ya venía, me acuerdo en el primer viaje que hice, ya cuando me dijeron que yo era el pastor, solo una cosa, Señor, solo una cosa. No me permitas jamás enseñar errores. A mí o es lo verdadero y solo lo verdadero permíteme enseñar. Y creo que Dios me lo ha concedido. Pero no le gusta a la gente. ¿O le gusta? ¿A quién le gusta que le hablen así?